expresándole las gracias por la invitación, por darme el gozo de compartir con ustedes esta mañana. El título es Tiempo de Gracia, ¿por qué y para qué? El tema del tiempo de gracia es un tema que generalmente se amarra o se asocia más bien con el fin del tiempo de gracia. Hemos escuchado temas maravillosos, extraordinarios, de grandes expositores relacionados con el fin del tiempo de gracia. Pero yo no me quiero centrar en el final del tiempo de la gracia, sino de cuál es la función que cumple el tiempo de gracia mientras está vigente. Claro, haremos algunos comentarios respecto a cuando ello se acabe, cuando ese tiempo de gracia se acabe. Pero durante el tiempo de gracia que consideramos que estamos viviendo hoy en día, ¿por qué Dios lo instituyó y para qué Dios lo instituyó? ¿Por qué plantea este tiempo y con qué finalidad Dios lo estableció? Permítame iniciar con una definición primero, porque para hablar del tiempo de gracia, por supuesto, tenemos que decir, bueno, ¿qué es el tiempo de gracia? Tomo de la página 21 del libro El fin del tiempo de gracia del doctor Marvin Moore lo que él usa como su definición de lo que es el tiempo de gracia. Y luego les leo Efesios 4 y 5. El tiempo de gracia es el periodo que Dios nos concede para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y el final de ese tiempo es la retirada divina de la oferta de salvación. Les resalto la palabra salvación, porque el tiempo de gracia tiene que ver con la salvación. Y Efesios 4 y 5, el apóstol Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y aquí menciona la gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados. Y noten cómo hay correspondencia entre lo que señala el doctor Moore y principalmente lo que dice la Biblia respecto a la relación que existe entre la gracia y la salvación. Definitivamente están estrechamente ligados. Así que cuando pensemos en este tiempo de gracia, hermanos y hermanas, tengan presente que estamos hablando de la salvación. La cita bíblica que nos leyó nuestro hermano Andy hace un momento, que es el de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 15. De hecho, me gustó mucho la versión que él usó, la versión que él leyó. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional, pero la versión que él utilizó me llamó mucho la atención y me gustó bastante. Dice que pero la transgresión de Adán no puede, compararse con la gracia de Dios. Noten, la transgresión que comete Adán no es comparable con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más? La magnitud es abismal, la diferencia entre una cosa y la otra es inmensa. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para todos? Ok. Cuando hablábamos del tiempo de la gracia, les decía yo hace unos momentos, bueno, generalmente cuando escuchamos temas del tiempo de la gracia en la iglesia, más bien hablamos del fin del tiempo de gracia. Y yo solamente les quiero mencionar algunas cositas leves respecto a ese tema, porque nos vamos a concentrar más en lo que tiene que ver con el tiempo de gracia en sí. Claro, hay que comentar, si definíamos qué era el tiempo de gracia, hay que pensar, bueno, ¿cuándo finaliza el tiempo de gracia? Ustedes saben, yo estoy seguro que ustedes están conscientes de teorías como la del universalismo. La teoría del universalismo lo que plantea sencillamente es que la salvación de Dios no va a concluir nunca, nunca va a acabar, que eso va a estar permanentemente y los hombres siempre tienen acceso a la salvación. Déjenme decirle que definitivamente es uno de los engaños más sutiles y terribles del enemigo de Dios, ese concepto. Hay quienes creen también que la salvación
va a estar disponible hasta que se cumpla un periodo que le llaman el milenio. Claro, nosotros entendemos el milenio diferente a como algunas otras denominaciones lo creen. El hecho es que hay quienes creen que durante ese milenio será el último periodo de acceso a la gracia de Dios o a la salvación de Dios. Y hay quienes creen también, por supuesto, que ese tiempo de gracia va a finalizar exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Pero nosotros como adventistas del séptimo día, ¿qué creemos respecto a cuándo va a finalizar? Bueno, nosotros creemos que el tiempo de gracia va a finalizar en tres posibles momentos. ¿Sí? En tres posibles momentos. ¿Cuándo? Bueno, la Biblia enseña que hay lo que se conoce como el pecado imperdonable. Aquel que comete ese pecado imperdonable desecha completamente la gracia de Dios, abandona plenamente la salvación del Señor y por consiguiente para él el tiempo de gracia ha concluido. También, por supuesto, nosotros creemos que cuando una persona muere, pues su tiempo de gracia también concluyó. Ya no hay más que hacer. En los muertos nada saben. Y finalmente, como adventistas del séptimo día, creemos, por supuesto, que el tiempo de gracia va a concluir o va a finalizar poco antes de la venida de Cristo. Y noten también esto, nosotros creemos que va a ser poco antes de la segunda venida de Cristo. No creemos que va a concluir cuando Cristo venga, sino antes de la venida de Cristo. Y por supuesto, sobre esto es que nosotros nos vamos a estar concentrando en lo que vamos a estar hablando. Bien, ese es nuestro primer aspecto, nuestro primer punto, tratando de decidir y tratando de comprender el contexto general de lo que es el tiempo de gracia. No podemos dejar aparte, por supuesto, el sustento bíblico. La Biblia enseña acerca del tiempo de gracia. Claro, este tema solito es un tema aparte, tomaría tiempo ahondar en el sustento bíblico del tiempo de gracia, pero yo les quiero mostrar rápidamente tres textos bíblicos y, aunque no es un texto bíblico, una cita del conflicto de los siglos. Primero, mostrarles lo que les dice Apocalipsis, el capítulo 15, los versículos 1 y 8. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, dice el versículo número 1. 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Apocalipsis 15 hace referencia a un tiempo de consumación de la ira de Dios. Plagas, 7 plagas, exactamente, para ser más exacto, que son las últimas, dice el versículo. Y dice el versículo 8. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y nosotros entendemos que ese periodo en el que no hay acceso a la intercesión del santuario es un tiempo en el que los hombres ya no tienen la capacidad de recibir la gracia salvadora de Dios, porque ya no hay mediación. Además de Apocalipsis 15, 1 y 8, en Apocalipsis 22, el versículo 10 y 11, vemos en la revelación de Juan, también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque dice, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Esta sentencia dada por el ángel está dada en el contexto de la culminación o el fin del tiempo de gracia. Para nosotros, entender esto en términos generales, por supuesto, nos tomaría mucho más tiempo. Yo solamente estoy haciendo una referencia rápida por cuestión de tiempo. Solamente estudiar directamente el sustento bíblico del tiempo de gracias sería extraordinario y los motivo a que saquen un tiempo para ello porque hay grandes lecciones para extraer de esto. Muy bien. Y la tercera cita bíblica que traigo a colación es una cita bien interesante del Antiguo Testamento que está en el libro de Zacarías, el versículo 11. Perdón, el capítulo 11, los versículos del 7 en adelante. Les motivo a que cuando tengan tiempo busquen esa cita y la lean con calma,
por la forma como Dios ilustra la relación con su pueblo en ese momento y cómo señala que va a haber un momento en el que su gracia en definitiva va a culminar, va a terminar. Zacarías 11. Zacarías 11, desde el versículo 7, comienza mostrando una ilustración que Dios le da al profeta. Así que me dediqué a cuidar las ovejas. Eso lo está haciendo el profeta Zacarías como una ilustración que Dios le dio que hiciera. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Ovejas que iban al matadero, las que iban a matar. El profeta se dedica a cuidar. Y mientras las cuida, dice, tomé 2 varas de pastor. Y miren qué interesante. Las 2 varas de pastor, él le pone nombres. A una le puso por nombre gracia y a la otra unión, y me dediqué a cuidar el rebaño, dice el profeta Zacarías. Miren qué ilustración más interesante. El profeta funge como pastor, cuida a aquellas ovejas que estaban destinadas a morir, usa 2 varas de pastor para cuidarlas, y las 2 varas que usa para cuidarlas, a una le llama gracia y a la otra le llama unión. Y miren lo que pasa más adelante. Sigue diciendo el versículo 9. Así que les dije, yo no voy a ser su pastor. O sea, llega en el momento en que ya les dice, ya, no las voy a cuidar más. Ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan. Miren esta ilustración tan interesante y que claro tiene un paralelismo bien notable respecto a lo que es el tiempo de gracia. Un momento en el que el pastor dice, ya no voy a ser pastor. Bueno, y las que están destinadas a morir, que mueran. Y miren lo que termina diciendo el versículo número 10. Así tomé entonces la vara, aquella vara que le había puesto, por aquella vara que le había puesto el nombre de gracia. Dice, así tomé entonces la vara a la que había llamado gracia, y miren lo que hizo, la quebré. Toma la vara que le había llamado gracia y la quebré. De ese modo, miren lo que dice, de ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Miren qué ilustración más fascinante en el Antiguo Testamento respecto a el cuidado que tiene Dios. Sí, pero que llega un momento en el que en definitiva esa gracia deja de ser. Ok, eso encontramos en la Biblia. Un mensaje así rapidito de Elena G. de White en El conflicto de los siglos. Léanlo en las páginas 599 y adelante, hacia los últimos capítulos, que mencionan que cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no va a interceder más por los habitantes culpables de la tierra. Y ella hace toda una descripción de ese momento en particular. No voy a dedicar mucho tiempo a eso. Ese es mi aspecto número 2. Ok, primero vimos qué es el tiempo de gracia. En segundo lugar, hemos visto que hay un sustento bíblico para el tiempo de gracia. Si les parece y estamos de acuerdo, me resultaría muy grato escuchar algunos amén. 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 Muchas gracias, muy amable. Reitero, de vez en cuando pregunto por un asunto de no sentirme tan solito, ustedes saben. Ok. Ahora vamos a entrar en el asunto de la pregunta inicial. Hablábamos del tiempo de gracia, pero ¿por qué Dios establece un tiempo de gracia? ¿Por qué lo hace y para qué hace? Ese es nuestro tercer punto a tratar. Les presento algunas consideraciones a continuación. ¿Por qué? Bueno, quiero que reflexionemos desde un punto de vista un poco diferente a lo que tradicionalmente nos han enseñado. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que Dios crease el tiempo de gracia? Y saben, cuando
se plantea una pregunta como esa, yo estoy seguro que para los conocedores de la Biblia y que ya tienen un cierto tiempo de experiencia, contestarlo no resulta difícil. ¿Por qué es necesario un tiempo de gracia para nosotros? Bueno, sencillo, es necesario porque lo necesitamos. Claro, que habíamos mencionado al inicio de que la salvación está relacionada con la gracia de Dios. Por supuesto, nosotros necesitamos salvación. Y si nosotros necesitamos la salvación, entonces entendemos que la razón por la cual Dios crea un tiempo de gracia es porque nosotros lo necesitamos. Pero quiero que consideren un aspecto adicional. Resulta ser que generalmente pensamos que nosotros lo necesitamos, sí, es cierto, pero quiero que consideren el hecho de que Dios también lo necesita. Usted me preguntará, hermano Edgar, pero bueno, ¿cómo eso de que Dios necesita un tiempo de gracia? Sí, Dios necesita también el tiempo de gracia. Primero, la consideración un poquito más allá de la lógica y de lo que le llamo yo el miedo. ¿Por qué digo que Dios también necesita un tiempo de gracia? Ok, cuando nosotros abordamos el tema del pecado y el origen del pecado, que nos dirigimos a aquel tiempo en el cielo que la Biblia enseña, al momento en el que Lucifer se revela contra Dios. Y entonces Lucifer es echado del cielo. Y muchas veces hemos escuchado en reiteradas ocasiones, bueno, por qué Dios no destruyó a Lucifer? Porque cuando Lucifer peca, se revela contra Dios, porque Dios no lo destruyó. Fin, santo remedio y se acaba el problema del pecado. Pues bien, nosotros hemos escuchado muchas veces y hemos también escuchado temas y reflexiones respecto a que la respuesta teológica común a la razón por la cual Dios no destruyó a Satanás es sencillamente para evitar el miedo. Sí, para evitar el miedo, para evitar el miedo de los otros seres celestiales. Y siempre nos dicen, es que Dios no destruyó a Satanás para evitar de que el resto, al verlo, comenzaran a servir a Dios por miedo y no por amor. Esa es la respuesta común que nosotros recibimos, ¿sí? Pero yo quiero que consideren algo más. Consideren el hecho de que Dios no destruyó a Satanás por amor, ¿sí? Por amor. No solamente por la posibilidad de que los demás no quisieran servirle con ese amor y lo hicieran por miedo, sino que dentro de la propia naturaleza de Dios, nosotros sabemos que Dios es amor. Y eso nosotros no lo podemos quitar del carácter y de lo que es Dios, de lo que es la esencia de Dios. Así que bajo cualquier consideración que nosotros tengamos de las Sagradas Escrituras y de lo que creemos que es Dios, tenemos que partir de la premisa de que Dios es amor. Y si Dios decidió no destruir a Satanás en ese momento, yo estoy seguro que no solamente consideró las consecuencias de haberlo destruido, sino que decide no destruirlo porque Él, nuestro Dios, es amor. Bien, la segunda consideración. Ustedes saben que hay una frase que se usa mucho para decírsela a aquellas personas que consideramos que están alejadas de Dios y le decimos, hermano, hermana, mi querido amigo, busca a Dios. Le decimos eso generalmente cuando tratamos de motivarlo a que tenga una relación con Dios. Entonces nosotros le decimos, mi amigo, mi amiga, por favor, busca a Dios. Pues quiero que consideren el hecho de que esa frase busca a Dios no es tan exacta. Hay una frase que es mejor para decírselo a las personas y para que lo apliquemos a nosotros mismos. ¿Por qué digo que esa frase busca a Dios no es tan exacta? Pues bien, todas las religiones prácticamente coincidimos en el hecho de que se enseña primordialmente pues que debemos buscar a Dios, que debemos buscar a ese ser supremo.
que somos nosotros quienes lo buscamos a Él. Es cierto, es muy cierto, tenemos muchas referencias que hacen alusión en las Sagradas en las Escrituras respecto a que tenemos que buscar a Dios. Y les presento dos textos bíblicos rapiditos. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Qué bonito. Y Mateo 11:28, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Noten el hecho de que la sugerencia es, tú que lo necesitas, busca a Dios. Pero también quiero que consideren que hay una parte muy activa por parte de Dios en el tema de la relación que Él quiere con nosotros. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20, en Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta y llama? Es Él. Si alguno oye mi voz, ¿quién da la voz? Él. Y abre la puerta, ahí viene la parte de nosotros, pero Él es el que está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Noten la parte activa que hay de Dios. Además, consideren parábolas muy conocidas como la de la oveja perdida y como la de la moneda perdida. ¿Quién es el que interviene? ¿Quién es el que toma la parte activa? Pues sencillamente es Dios. Recordemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Miren qué curioso, ya hago una pequeña acotación aquí rapidito. Cuando Adán y Eva pecan y se esconden, reaccionaron y no tenemos nada que cuestionarles a ellos respecto a eso, porque nosotros hacemos lo mismo. Cuando estamos en un problema, en vez de buscar a quien nos puede solucionar el problema, a veces nos escondemos. Así actuaron ellos y a veces actuamos así nosotros también. Cuando Adán y Eva pecan, se esconden de Dios y el que toma la iniciativa de ir a buscar es Dios. Dios llega al huerto del Edén, Dios comienza a llamarlos, Dios comienza a buscarlos y después de que Dios los llama y los busca, entonces ellos dicen, sí, aquí estoy, Señor, perdóname que tenía miedo. Dios toma una parte muy activa en la búsqueda de sus hijos, en el establecimiento de una relación, en el rescate, en la salvación de sus hijos. Es Dios quien toma la iniciativa. Sí, es Él. Pongámonos solamente a hacer una remembranza rápida. Lo hizo allá en el huerto del Edén. Lo hizo también cuando mandó a Jesucristo para salvarnos. Dios fue quien estableció el tiempo de la gracia, que es el tiempo de la salvación. ¿De quién fue toda la iniciativa? De Dios. Así que mi sugerencia, para que quede como una reflexión personal para nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, es que consideremos el hecho de que en este tiempo de gracia en la que tenemos la posibilidad de tener acceso a la salvación, cuando usted converse con alguien y trate de motivarlo a que él busque a Dios, cambiemos un poquito la frase, si les parece. Y en vez de decirle, amigo, amiga, busca a Dios, digámosle, amigo, amiga, déjate encontrar por Dios. Dios te está buscando, déjate tú que Él te encuentre. Amén. Siendo eso así, les llevo a una tercera consideración. Un casito un poquito extremo, definitivamente. Es un personaje que conocemos algo de él, Lucifer, considerando en el tiempo en el que aún se encontraba en el cielo. Es un caso bastante ilustrativo de la gracia de Dios, del establecimiento de un tiempo en búsqueda de la salvación para aquellos que cometen errores o equivocación. Sí, el caso de Lucifer. Nosotros conocemos el contexto. El contexto tiene que ver al momento en el que en él nace una desafección hacia nuestro Señor Jesucristo. De la historia de la redención, en la página 14, habla de un momento en el que hay una reunión, porque resulta ser que Lucifer convoca a los ángeles a una reunión.
Él congregó a las huestes angélicas, dice el libro de la historia de la redención, como quien ha sido agraviado. O sea, él decía, hey, el problema es, yo fui el ofendido, yo no he ofendido a nadie. Entonces se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y la de ellos, es decir, la de los ángeles, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos aquellos que estuvieran dispuestos a seguirlo y obedecer su voz. Miren esa osadía de este ángel excelso. Así lo narra la historia de la redención. Y decíamos y comentábamos hace un momento, bueno, ante semejante osadía, Dios pudo perfectamente haber destruido a Lucifer inmediatamente y haber acabado con esta anarquía. Sin embargo, no lo hizo. La hermana White describe algo bien interesante en dos citas más del conflicto de los siglos y patriarcas y profetas. Miren que en el conflicto de los siglos, complementando esta narración de la historia, dice que en su gran misericordia, Dios soportó, y miren la frase que usa, Dios soportó por largo tiempo. No fue por un corto tiempo, no fue por un periodo de una abstinencia breve y tolerancia breve en contra de Lucifer. Dice, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, a pesar de lo que hizo, a pesar del complot creado, a pesar de lo que Dios sabía que había en su corazón, Dios lo soportó por largo tiempo. Y miren lo que sigue diciendo. ¿Por qué Dios lo soportó por largo tiempo? Porque varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. ¿Para qué? Para convencerle de su error, se hicieron esfuerzos, imagínense, fueron tales los esfuerzos que podríamos decir que ha sido lo más sublime porque fue directo del amor y la sabiduría infinita que solamente Dios es capaz de ofrecer. Eso fue lo que se le ofreció a Lucifer. Y noten, reitero nuevamente, por largo tiempo. Patriarcas y Profetas en la página 17 termina diciendo algo más. Lucifer llegó a un punto en el que quedó convencido. Miren, qué interesante. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Se convenció de su equivocación. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Pero había llegado el momento de tomar una decisión final. ¿Y cuál fue la decisión final de Lucifer? Bueno, casi. Su decisión fue un casi. Casi decidió volver sobre sus pasos. Casi, pero no lo hizo. Y seguimos leyendo ese capítulo de Patriarcas y Profetas. La hermana White dice que no lo hizo por orgullo. Esa fue su motivación para no hacerlo. Imagínense, Dios fue paciente con Lucifer, muy paciente, le otorgó un largo tiempo. Lo hizo porque sentía tanto amor por él que trató de convencerlo con el amor y la sabiduría infinita. Dios fue persistente, Dios fue insistente. La narración de la hermana White incluye momentos en los que el mismo Jesucristo se reúne con él y le habla y lo trata igualmente de mostrar el infinito amor y sabiduría del Padre Celestial a fin de que él cambiase de parecer. Y tuvo la oportunidad de hacerlo, pero lastimosamente se quedó en un casi. Hermanos, hermanas, pongámonos a pensar, ¿para qué Dios puso el tiempo de gracia?
Yo les decía, porque nosotros lo necesitamos. Así como Lucifer lo necesitó, sí, pero déjenme decirles, Dios también lo necesita, porque Dios, durante ese tiempo de gracia, ejerce su amor y sabiduría infinita para tratar de llevarnos nuevamente a una relación estrecha con Él. Es para eso. Por eso es que Dios la necesita. Cuando Adán y Eva pecan, igualmente los pudo haber destruido. Qué fácil hubiera sido también. Oye, esto me salió defectuoso, lo voy a cambiar. Piensen en un artista, en un escritor, qué fácil hacen. Oye, estoy pintando algo, no me gustó, o salió mal, quedó defectuoso. Rompen ese lienzo, lo destruyen, lo echan a la basura y voy a hacer otro. Gracias a Dios, Él no es así. Él estableció y dijo, va a haber un tiempo de gracia, un tiempo en el que estoy dando la oportunidad al hombre de cambiar de opinión. Pero Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre, de salvar al hombre, y día tras día toma la iniciativa de acercarnos a nosotros, a mostrarnos su amor y sabiduría infinita a fin de restablecer la relación que podemos tener con Él. Para eso, Dios necesita un tiempo de gracia. Así que cuando consideramos el por qué, vimos que iba más allá de la lógica del miedo. No es tan exacto buscar a Dios. Tenemos que pensar, oye, déjate encontrar por Dios. Y si hay un ejemplo muy ilustrativo de la forma como Dios utilizó ese tiempo de gracia, definitivamente es el caso de Lucifer. Ese fue el por qué hay un tiempo de gracia. Ahora, ¿para qué? Déjenme llevarlos al cuarto aspecto y considerar el para qué. ¿Para qué Dios necesita o para qué Dios estableció un tiempo de gracia? Pues bien, aquí les presento tres consideraciones. Dios estableció este tiempo de gracia con el propósito de poder forjar una relación. Dos cosas destaco aquí. Primero, la palabra forjar. Quise usar la palabra forjar, porque la palabra forjar viene de la forma en el que se trata al metal. Y ustedes saben que el metal es duro. Originalmente el metal no es nada maleable. Necesita ser sometido al fuego. Necesita ser puesto sobre un yunque y ser golpeado con mazos para poder lograr un cambio sobre él. Por eso utilizamos la palabra forjar. Y ese intento de forjar busca finalmente establecer una relación. ¿Para qué Dios necesita o estableció el tiempo de gracia? Porque durante este tiempo Él quiso que nosotros forjáramos una relación con Él. Si es un tema de relación, pongámonos a pensar un poquito en un sentido práctico y personal. Oye, ¿acaso me siento yo a gusto con mi relación con Dios? Esto queda como pensamiento para cada uno. Considere, usted, yo, estoy a gusto en mi relación con Dios. Pues, si es algo que definitivamente eh, obvio, es el hecho de que esa relación es una relación de dos vías. Para que realmente haya una relación con una persona, en este caso con Dios, no solamente es de lo que yo puedo esperar o querer de la otra persona, sino también lo que la otra persona puede esperar o querer de mí. Así que cuando consideramos el tema de forjar esa relación, tenemos que pensar en si estoy a gusto con Dios. Y entonces cambio la pregunta y se las presento de esta manera. ¿Usted está a gusto realmente con la relación que tiene con Dios? ¿Se siente a gusto? Y miren, si hemos visto la evidencia de la manera como Dios busca al perdido, hemos visto la evidencia de cómo Dios buscó al pecador, de cómo Dios ha tomado todas las iniciativas para restablecer esta relación. Si hay algo que estoy totalmente seguro y que resulta muy obvio, es que Dios definitivamente quiere tener una amistad con nosotros y que nuestra amistad con Él es
sumamente, es extraordinariamente importante para Él. Si Él nos refleja eso hacia nosotros, sentimos en nosotros el mismo gusto para con nuestra relación con Dios, nos sentimos cómodos con Dios. Bien, la segunda consideración en forjar esta relación, además del hecho de si realmente me siento a gusto con Dios, es si yo tengo paz cuando estoy con Dios. Miren, si hay algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo de cuando yo regreso del trabajo o cuando salgo, es el hecho de que cuando yo termino esas actividades en la calle, es que yo regreso a mi casa. Y cuando yo regreso a mi casa, hay paz. Oiga, si hay algo que yo disfruto mucho es eso. Hay paz. Ay, me siento muy triste por aquellas personas que cuando llegan a su hogar solamente llegan pensando, ay, voy a pelear con mi mujer, tengo tal conflicto, tengo tal lucha, y prefieren a veces no llegar. Me da pesar, me da mucho pesar con quien tenga que presentar esa situación. La paz es tan dulce y tan reconfortante. Pues déjeme decirle que esa misma paz es la que Dios quiere mantener en relación con Él. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso lo dijo Dios. El profeta Isaías en el capítulo 26, el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Miren qué hermoso. Y Romanos 5:1 enseña, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz definitivamente es parte de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y durante este tiempo en el que aún estamos bajo la gracia, mi querido hermano y mi querida hermana, tenemos que aprovechar para forjar una relación con Dios. Tenemos que aprender a estar a gusto con Dios. Tenemos que captar la paz que Dios nos quiere conceder. Y ese sentir de gusto y de paz está basado definitivamente en la confianza. La confianza que podemos tener en Él. Y de hecho, la confianza tiene mucho que ver con la dependencia. Es prácticamente para nosotros, dentro de la relación con Dios, un sinónimo. Hablar de confianza en Dios es depender de Dios. Cuando yo tuve en el mes de marzo la cirugía a la que fui sometido, tenía que confiar en el que el médico cirujano sabía hacer lo que dijo que iba a hacer. Tenía que confiar en su expertise, tenía que confiar de que él sabía lo que iba a hacer para ponerme yo en las manos de él y entonces ser operado. Claro, uno confía en Dios sobre todas las cosas, por supuesto que sí, pero al fin y al cabo igualmente tengo que confiar hacia los hombres. Quien necesita que le reparen algo, tiene que confiar que ese técnico sabe hacer esa reparación. Confía. Pues miren, imagínense cuánto más nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, necesitamos establecer una confianza con Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Esa es la razón por la cual Dios también estableció el tiempo de gracia. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, nosotros necesitamos el tiempo de gracia, sí, pero Dios también lo necesita, porque durante este tiempo hace llamado tras llamado, hace búsqueda tras búsqueda, es incisivo, es persistente. Nosotros hablamos de muchas cualidades de Dios, pero muy pocas veces consideramos el hecho de que Dios es perseverante. Y pensamos que nosotros tenemos que ser perseverantes. Sí, pero ustedes saben, Dios también es perseverante y Él es el que nos enseña la mejor perseverancia. Él es perseverante porque es constante en el hecho de buscar, el lograr, forjar una relación con nosotros. Él es el que nos busca. Y si ahora tenemos la oportunidad de hacerlo durante este tiempo de gracia, antes de que ese tiempo se acabe,
antes de que me llegue tal vez la muerte antes del fin de los días de esta tierra, pues aprovechemos para forjar esa relación. Permitamos que sea Dios quien tome la iniciativa, nos acepte tal cual nosotros somos, nos pongamos en sus manos y establezcamos una verdadera amistad con Dios. Si eso Amén. es así, Gloria a Dios. amén. Gracias, hermana. Si eso es así, en vez de tener el miedo que generalmente se nos inculca cuando nos hablan del fin del tiempo de gracia, que nos hablan de que viene la persecución y que vienen los momentos difíciles y que ya no vamos a tener la intercesión de nuestro Salvador, de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, en vez de tener miedo a que se acabe el fin de la gracia, no habrá ningún temor. Sencillamente, ¿por qué? Porque durante este tiempo estuvimos en relación con Dios. Mientras haya gracia, estamos en relación con Dios. Y saben, cuando la gracia se acabe, seguiremos estando en relación con Dios. Así que no hay absolutamente nada que temer, porque forjé mi relación ahora que fue el tiempo que Dios estableció para poder buscarme y permitir que fuese yo encontrado por Él. Les comparto a manera de conclusión lo que puede ser una corta y sencilla oración. Señor, al haber comprendido un poco del por qué y el para qué está este tiempo de gracia, Señor, gracias. Te damos gracias por concedernos este tiempo. Gracias por concederme el tiempo de gracia para poder aprender a entablar amistad contigo. Muéstrame, por favor, cómo sentirme cada vez más a gusto en esta relación. Amén. Si eso es así, si ese es su sentir, mi querido hermano, mi querida hermana, por favor, déjese encontrar por Dios. Aproveche este tiempo que tiene la oportunidad. Note el infinito amor y consideración que Dios tiene para con nosotros. Y esta relación que logremos lograr durante este tiempo va a ser la misma relación que irá creciendo día tras día cuando el tiempo de gracia se acabe, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y cuando vivamos con Él por toda la eternidad. Eso sí, da realmente gusto tener una relación con un Padre Celestial así, tener paz y confianza. Que el Señor me los bendiga muchísimo y que este tiempo sea para una verdadera relación de amistad con Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias. Amén, amén. Amén, amén.